Julia Monteiro llegó a la imponente entrada de la mansión al caer la tarde, sintiendo el peso de la herencia y de la deuda que amenazaba su futuro como psicóloga. Mientras el viento cortante agitaba los árboles retorcidos, ella sostenía un sobre arrugado con el último mensaje de su madre: no dejes que regresen las risas. En la mente de Julia se mezclaban la culpa y la curiosidad. Había secretos familiares enterrados allí y debía descifrarlos antes de decidir si vendía la propiedad. La reja de hierro chirrió al ser empujada, liberando un crujido prolongado que pareció resonar por el camino de grava. Cada piedra lanzaba chispas de recuerdo. Era allí donde Julia, todavía niña, huía para jugar, ignorando el susurro insistente de su propio instinto. Ahora, el olor a madera podrida y moho se mezclaba con el aroma ácido del lago cercano, cuyas aguas oscuras reflejaban estrellas distorsionadas por nubes grises. Sintió un escalofrío al notar huellas frescas en el barro, como si alguien la observara desde el bosque. En el vestíbulo principal, las paredes estaban revestidas de papel floral desvaído, rasgado en puntos estratégicos, como palmas ensangrentadas intentando escapar. Retratos antiguos mostraban antepasados con miradas severas, cada uno acompañado de una escultura de madera. Una de ellas recordaba al muñeco que aguardaba en el ático. Al tocar el diario de cuero de su madre, Julia percibió una leve vibración, como un susurro atrapado entre las páginas. Con letras temblorosas, su madre había anotado episodios de insomnio, voces de niños jugando en los pasillos y la impresión constante de pequeños pasos alrededor de la cama durante la noche. Cuando el reloj de pared marcó las 18:30, la luz eléctrica falló por un segundo, sumiendo todo en una oscuridad densa. Un crujido lejano se oyó desde el piso superior, seguido de un suave arrastre de muebles. Julia alzó una antorcha improvisada, pero vaciló. La curva del pasillo proyectaba una sombra alargada, semejante a una muñeca de porcelana con la cabeza ladeada. En lugar de retroceder, decidió investigar, pero con cada paso el peso en el pecho aumentaba y el miedo, a cada instante, se volvía casi palpable. El pecho se le apretó a Julia cuando la luz de la linterna parpadeó, proyectando un haz inestable sobre las tablas gastadas del ático. Cada respiración parecía resonar en ese espacio sofocante, donde el polvo flotaba en partículas tenues. Necesitaba confirmar que el sonido que había oído era solo consecuencia del viento contra las vigas del techo. Pero tras la pared, un rasguño seco volvió a sonar, rítmico y casi consciente. Internamente luchaba contra la racionalidad. Su formación en psicología susurraba explicaciones lógicas: hiperventilación, acústica peculiar, recuerdos reprimidos. Sin embargo, un temor más primitivo exigía que retrocediera. El recuerdo de un verano en su infancia, cuando huyó sola al ático y encontró una muñeca antigua sonriendo desde un rincón, invadió su mente, mezclando nostalgia y pavor. Al mover la linterna, Julia percibió algo esquivo saltando en la luz. Un objeto oscuro, casi imperceptible, se balanceaba de un lado a otro. El corazón latía en un ritmo casi musical y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. En la base de la escalera, el diario de su madre vibró, como si quisiera revelar una nueva anotación invisible. Con cuidado, lo abrió. Las páginas mostraban marcas recién hechas, palabras tachadas con tinta negra que emergían bajo sus dedos. Él camina. Mientras tanto, se encendía un nuevo conflicto. La vieja puerta de entrada, cerrada a su llegada, crujía abajo como si manos invisibles la empujaran. Julia bajó a toda prisa, dejando caer la linterna, que rodó hacia un rincón, sumiéndola en la penumbra. En el pasillo del segundo piso, voces apagadas de niños se entrelazaban con el aullido del viento, formando un coro siniestro que la hizo quedarse paralizada en su lugar. El entorno respondió al terror creciente. Las velas del vestíbulo principal
se encendieron solas, cada llama danzando al compás de una brisa inexistente. Pinturas se desplomaron de las paredes, revelando inscripciones antiguas bajo el estuco, y el sonido de pasos pequeños, casi mecánicos, comenzó a acercarse. Julia bajó el último tramo de escaleras que conducía a la biblioteca polvorienta, el corazón comprimido entre la curiosidad y el temor. Cada estantería mostraba volúmenes antiguos sobre folclore brasileño y rituales de paso, y se sorprendió buscando cualquier mención a muñecos animados por hechizos. Al recostarse en la mesa central, encontró parte del diario de su madre olvidado bajo una pila de libros. Las páginas desgarradas revelaban garabatos en latín, huellas de sangre seca y una nota enigmática. La llave está donde murió la risa. Ese fragmento avivó sus dudas. ¿Habría su familia invocado fuerzas malignas al intentar domar lo sobrenatural? Mientras lo hojeaba, el ambiente pareció cobrar vida. Un leve susurro recorrió el techo abovedado y una brisa fría hizo rodar hojas sueltas sobre el suelo de mármol astillado. Julia sintió el peso de una mirada invisible, como si cada retrato en la pared cuestionara su presencia allí. Instintivamente, buscó la palanca oculta en una columna cercana. Al accionarla, una de las estanterías se deslizó, revelando un nicho con cartas amarillentas dirigidas a su bisabuelo, firmadas por un I.N., fundador de un culto secreto. Cada carta describía sacrificios de niños para fortalecer talismanes que otorgarían inmortalidad al muñeco guardián del hogar. Ese hallazgo hizo reverberar en la mente de Julia las voces nocturnas provenientes del ático. Serían ecos de ese pasado macabro. La culpa apretó su pecho. Vender la casa sin desentrañar ese legado podría perpetuar la maldición. Comprendió que no era solo la heredera de la propiedad, sino también la guardiana de un secreto que exigía un precio. Al intentar salir, la puerta de la biblioteca tembló como si fuera empujada desde dentro. El chirrido resonó por los pasillos y pasos pequeños se aproximaron, ascendiendo las escaleras con precisión mecánica. Julia, helada, se dio vuelta y a través de la rendija dejada por la estantería, vislumbró la silueta del muñeco, manos articuladas, ojos vivos y una sonrisa de cera. Por un instante todo quedó en silencio y comprendió que el misterio ya la había marcado. Julia aún temblaba al salir de la biblioteca, con el libro de rituales abrazado contra el pecho como un escudo improvisado. La mansión parecía respirar a su alrededor. El piso de madera crujía bajo cada paso y el viento pegaba su espalda contra puertas entreabiertas. La soledad la presionaba, pero un instinto feroz de supervivencia la impedía ceder al pánico. Al llegar al corredor, sintió un aliento helado y un clic metálico a su izquierda. La única vela encendida a lo largo de la pared se apagó de repente, sumiéndola en una oscuridad cortante. Por un instante, todo quedó en silencio, pronto roto por el sonido de cascos de madera sobre el suelo. Eran pasos cortos, acompasados, provenientes de la habitación al fondo. Julia alzó la linterna con manos temblorosas. El vidrio crujió de frío y una niebla densa apareció, distorsionando el haz de luz. En el rincón de la habitación, el muñeco reposaba erguido, perfecto e inmóvil, sus ojos profundos brillando en la penumbra. Cuando parpadeó, él levantó la cabeza de forma brusca, girando el cuello con un chirrido de articulaciones viejas. Aquello era más que un juguete, era un depredador. Con el corazón desbocado, Julia intentó retroceder, pero una corriente invisible atrapó su tobillo, casi haciéndola caer. El muñeco avanzó con pasos mecánicos, alzando la mano derecha que sostenía un pequeño puñal oxidado. Julia recordó cada clase de emergencia que había dado en la clínica. Mantener la calma, respirar profundo, evaluar la amenaza. Soltó un grito contenido, giró el cuerpo y golpeó al monstruo de madera con la linterna que se hizo añicos.
Una astilla profunda se clavó en su muñeca y la frescura de su propia sangre adormeció el miedo por un segundo. El muñeco retrocedió unos pasos y empezó a reír, una carcajada tambaleante que mezclaba voz de niño y eco demoníaco. Julia sintió náuseas y ganas de vomitar, pero levantó el brazo herido como si fuera una bandera de desafío. La cuchilla del muñeco rozó el aire junto a su rostro y en un impulso desesperado empuñó el diario con la otra mano, arrojándolo contra el pecho vacío de la criatura. El impacto hizo tambalear al muñeco, pero no lo detuvo. En su interior, Julia comprendió que estaba tratando con algo antiguo, más fuerte que cualquier lógica o fe racional. En el clímax de la embestida, la puerta del corredor se abrió con violencia y un rayo de luna iluminó la escena por un instante. La silueta de Julia, ensangrentada y decidida, quedó grabada en la mente de la criatura antes de que ésta se diera media vuelta y retrocediera a las sombras, dejando tras de sí el eco de cascos de madera y una sola frase susurrada en el viento: «Vuelvo cuando te rías de nuevo». Julia corrió por los corredores buscando la salida principal, pero descubrió que la puerta de roble macizo, que antes cedía al más mínimo empujón, ahora resistía como si estuviera clavada con acero invisible. Cada intento de girar la manilla la dejaba más exhausta, con el corazón martilleándole en el pecho. Por el corredor lateral vio una ventana entreabierta, pero al acercarse advirtió que el cristal reflejaba una imagen distorsionada. No era su rostro lo que mostraba, sino el del muñeco con una sonrisa siniestra. El miedo le heló la espina dorsal y se alejó sin atreverse a romper el reflejo. Desesperada, bajó hasta el garaje antiguo, con la esperanza de que el coche aún funcionara. Las ruedas crujían sobre el suelo irregular, pero al intentar arrancar el motor, sintió un chasquido eléctrico seguido de un silencio absoluto, como si toda la energía de la mansión hubiera sido absorbida. El capó permaneció inmóvil, y del suelo emergieron finas cadenas, semejantes a telarañas de metal, que se enroscaron alrededor de la carrocería. La niebla exterior invadió el espacio, trayendo ecos de risas infantiles y el sonido de pasos arrastrados. Julia, temblorosa, golpeó las cadenas con un destornillador, pero se reconfiguraban solas, ajustándose aún más al vehículo. Con el celular sin señal y la linterna casi sin pilas, retrocedió hasta el vestíbulo, donde el espejo ornamentado sobre el aparador vibraba. Al mirarlo fijamente, apareció una inscripción en la neblina del marco: «Quedaste». Ahogada por la sensación de estar atrapada, comprendió que no importaba la ruta que eligiera. La mansión se movía para mantenerla dentro. El pánico se mezcló con la determinación. Con la muñeca herida, respiró hondo, sabiendo que el siguiente paso requeriría una valentía extrema. En el sótano de la mansión, detrás de una hilera de barriles mohosos, Julia descubrió una puerta baja de roble tachonada con símbolos extraños. El aire olía a azufre y cera quemada, y el goteo resonaba como latidos de corazón. Al abrir la puerta, la luz de la linterna reveló un pequeño santuario. Velas negras se derretían sobre un altar de piedra empotrado con cráneos de animales, y en el centro había un frasco polvoriento que contenía al muñeco original, mucho más antiguo que el que acechaba los pasillos. Percibió cartas y diarios apilados en una repisa improvisada. El diario de su bisabuelo describía en latín, empapado de angustia, el pacto que había hecho con una entidad conocida como el guardián de los susurros, ofreciendo el alma de los inocentes a cambio de protección eterna para la línea familiar. Las páginas siguientes, escritas por su madre en portugués, detallaban el arrepentimiento. «No pude deshacer el lazo a tiempo. Él regresará a través de la materia». Mientras leía, Julia sintió presencias a su alrededor. Las velas titilaron y un susurro llenó el ambiente. «Hija, libéranos». La voz
voz era familiar, como el eco difuso de su madre, pidiendo perdón por haber sacrificado niños huérfanos para mantener la fortuna de la familia. El miedo se mezcló con la culpa. Había llegado a la mansión pensando que vendería solo una propiedad, pero cargaba con un legado de crímenes que necesitaban expiación. Al fondo del santuario encontró una caja de madera con el blasón de los Monteiro. Dentro había una foto antigua de su madre siendo niña, sosteniendo un muñeco casi idéntico al actual. Detrás de la foto, una nota en letra infantil decía: «Me invitó a jugar y nunca regresé». Julia sintió el estómago revolverse al darse cuenta de que su madre había sido la primera víctima de su propia familia. Al intentar recoger los objetos, el suelo tembló y una corriente de aire helado levantó las hojas del diario. El frasco del altar vibró y se hizo añicos, liberando un gemido ancestral que pareció emanar de todas las paredes. Cada símbolo en el roble brilló con sangre y el muñeco expuesto en el nicho sobre el altar se erguió solo, extendiendo la mano hacia Julia como si convocara a la línea Monteiro a saldar su deuda. En ese instante, Julia comprendió su misión. No bastaba con destruir el muñeco presente, sino que debía enfrentar al guardián, purgar los pecados de sus antepasados y tal vez sacrificar algo muy caro para finalmente romper la maldición que se había arrastrado por generaciones. La revelación en el sótano había despertado algo ancestral. El guardián de los susurros había esparcido su influencia por toda la mansión. El aire se volvió denso, cargado de una energía cortante que hacía temblar las paredes. Julia, aún conmocionada, sintió que cientos de ojos invisibles la observaban, siguiendo cada latido de su corazón. El vestíbulo principal, antes silencioso, ahora resonaba con un coro de lamentos infantiles, y las llamas de las velas proyectaban sombras que pulsaban como órganos expuestos. Mientras caminaba hacia el antiguo salón de baile, el piso de tablas se curvaba bajo sus pies, formando surcos oscuros que parecían anclas de un abismo. Del techo caían gotas negras, como aceite venenoso, sobre las alfombras bordadas. De repente, decenas de muñecos más pequeños, réplicas grotescas del guardián, surgieron de los muebles, marchando en filas perfectas y llenando el pasillo con sus chirridos mecánicos. Julia apretó los dientes, intentando recitar las palabras de protección halladas en el diario, pero su voz sonó temblorosa frente al aullido creciente del viento. Desesperada, llamó a Lucas, el amigo de infancia que había accedido a ayudarla. Sus palabras salieron distorsionadas por el aparato, como si alguien las destrozara por la mitad. Cuando finalmente abrió la puerta, entró jadeando, con el rostro sospechoso y la mirada evasiva. Traía una caja sellada. Decía haber encontrado símbolos idénticos a los del sótano en una tienda de antigüedades, pero sus dedos temblaban demasiado para abrirla. Antes de que Julia pudiera preguntar, el suelo tembló y Lucía, la ama de llaves que había desaparecido días antes, apareció al lado de Lucas, pálida, con ojos vidriosos, murmurando en latín. Todo el salón respondió. Los candelabros se desplomaron, los espejos se hicieron añicos y el guardián apareció en lo alto de la escalinata, envuelto en niebla negra, observando con sus profundos ojos de carbón. Las réplicas se arrodillaron, como adoradores de una divinidad demoníaca. Julia sintió un nudo en la garganta. La fuerza de la maldición había aumentado 10 veces y ahora amenazaba a cualquiera que se atreviera a intervenir. Con lágrimas en los ojos, comprendió su única salida: regresar al santuario e iniciar el ritual de purificación antes de que el guardián corrompiera a Lucas y su propia cordura. Pero al volverse para buscar el diario, lo encontró cubierto de tinta roja con una nueva inscripción: «Serás la próxima». Fue entonces cuando un alarido femenino, de dolor y traición, resonó por los corredores, y Julia supo que, además del guardián, algo en su interior clamaba por justicia o por venganza. La mansión entera parecía viva esa noche. Cada puerta se había convertido en un portal hacia el miedo. Julia y Lucas fueron separados por corredores laberínticos
que se movían bajo sus pies, como si el propio suelo no quisiera que permanecieran juntos. Entre susurros de niños corriendo y risas distorsionadas, sintió el peso de su culpa aplastándola con fuerza creciente. Las palabras del diario habían desaparecido misteriosamente y las cartas del bisabuelo se habían convertido en cenizas al tocarlas. Sola, en un antiguo cuarto de juguetes, Julia advirtió que todas las muñecas de la estantería clavaban su mirada en ella. Sus rostros de porcelana agrietada reflejaban el vacío de su esperanza. Al intentar gritar, solo un eco apagado regresó, repitiendo sus propios gritos en un tono burlón. Cada respiración se volvió más difícil, como si el aire hubiera sido arrebatado por manos invisibles. Los candelabros de arriba crujieron hasta derrumbarse, esparciendo fragmentos de vidrio que brillaban como ojos hambrientos en la oscuridad. Desorientada, buscó a Lucas, pero solo encontró a la ama de llaves, Lucía, de pie en el umbral, envuelta en sombras y murmurando una canción que desgarraba la cordura. Cuando Julia extendió la mano para ayudarla, Lucía se estremeció y se giró, mostrando dientes negros y la sonrisa del guardián. Entonces, Julia comprendió. Su amigo de infancia ya no existía. Lucas había sido consumido por el mismo mal que infectaba cada pared. En desesperación, corrió hacia el espejo del pasillo, esperando encontrar su reflejo, pero solo vio al muñeco original levantando la mano en un siniestro gesto de invitación. Julia cayó de rodillas, destrozada, con su muñeca sangrando, en el centro de un círculo de juguetes vivos. La promesa de enfrentar al guardián se volvió un peso insoportable cuando entendió que nada de lo que conocía permanecía allí. Julia regresa al sótano sagrado, el corazón martillándole en la garganta, sabiendo que no hay vuelta atrás. Ha llegado la hora de enfrentar al guardián de los susurros. En el centro del recinto profano, el altar de piedra aún muestra las cavidades donde huesos dorados estaban incrustados, ahora llenas de un líquido negro que late como venas enfermas. A su lado, Lucas, consumido por la maldición, alza el rostro desfigurado, con ojos opacos implorando clemencia o redención. Respira hondo, recordando las anotaciones de su madre y de su bisabuelo. Con la mano temblorosa, esparce sal gruesa formando un círculo de protección alrededor del altar. Enciende velas blancas halladas en el ático y recita el cántico en latín, cada sílaba ardiendo en su garganta como brasas. Lucas avanza, tambaleándose, arañando las paredes de piedra tratando de interrumpir el rito. Julia vacila. Una parte de ella quiere salvar al amigo, pero sabe que si permite que Lucas se acerque al círculo, todo estará perdido. Con un golpe de valor, se hace un corte en el pulso derecho, dejando que la sangre gotee sobre la sal. El líquido lleva la herencia de los Monteiro, reforzando la barrera mágica. Mientras recita la invocación final, la voz del guardián resuena entre las piedras, un rugido vil, seguido de risas infantiles. El santuario tiembla y el altar libera una niebla espesa que apaga las velas. En medio de la oscuridad, Julia alza la antorcha improvisada y se lanza hacia el centro del círculo. Lucas intenta alcanzarla, pero el aura de sal lo repele con un alarido que mezcla dolor y arrepentimiento. Con voz firme, Julia pronuncia el verso final. Liberatio animarum, vincula franguntur. El líquido negro burbujea, explota en sombra viva, y el guardián toma forma corpórea. Una figura alta, cubierta con mantos rasgados, rostro oculto y manos de madera retorcida. El impacto es violento. Julia siente el peso de todas las víctimas, de todos los niños sacrificados, y empuña la lanza de hierro forjada en el propio altar para clavársela en el pecho al guardián. En el instante en que el metal penetra la corteza de madera, un resplandor blanco irrumpe, deslumbrándolo todo. El grito del demonio retumba, desgarrando la mansión en fragmentos de energía ancestral. Cuando la luz se desvanece, el guardián y sus réplicas se han reducido a cenizas que el viento dispersa. Julia cae de rodillas, exhausta, cubierta de sangre y polvo. Lucas, liberado del hechizo, se derrumba a su lado, su rostro ahora suave recuperado, lágrimas mezcladas con sudor. La mansión guarda silencio por primera vez en siglos. Afuera,
El lago refleja la luna limpia de nubes, como si la maldición jamás hubiera existido. Pero en el interior de Julia, la herencia del sacrificio y el recuerdo de los susurros nunca se apagarán. Días después del ritual, la mansión de los Monteiro yace en silencio y penumbra, como un cuerpo exhaurido tras la tormenta. Las tablas quemadas del salón de baile han sido reemplazadas, pero manchas oscuras insisten en aparecer donde cayó el guardián. Afuera, el lago recupera su brillo plateado bajo la luna, y los cuervos, antes presencia constante, ya no se atreven a posarse en las ramas retorcidas que rodean el terreno. Julia vive ahora en un ala restaurada, rodeada de cajas con documentos y reliquias archivadas. Cada noche revisita el diario de su madre, buscando señales de redención o perdón. Aunque libre de la entidad, su mente sigue cautiva de los susurros. Sueños la despiertan sudando, con risas de niños resonando por los corredores vacíos. En su interior oscila entre el alivio y la culpa. Se pregunta si el sacrificio de su propia ancestralidad bastó para apaciguar las voces que clamaban por justicia. Lucas, por su parte, transformó el trauma en propósito. Se dedica al estudio de tradiciones esotéricas, empeñado en catalogar rituales semejantes para evitar que otras familias repitan los mismos errores. Su mirada, antes ligera, ahora posee la gravedad de quien ha visto el umbral entre el mundo de los vivos y el de los condenados. Lo visita todos los días, ofreciéndole compañía y apoyo, pero también exigiendo promesas de que no abandonarán a las víctimas silenciosas que habitan las paredes. La mansión, vendida a un instituto de memorias culturales, será abierta al público como museo de rituales y folclore. El día de la inauguración, Julia recorre cada sala, narrando la historia con voz firme, intentando ejercer control sobre el pasado. Sin embargo, al cruzar el umbral del sótano, siente un escalofrío distinto. La trampilla entreabierta muestra una única raya en el suelo de piedra, como si un objeto pesado hubiera sido arrastrado. En el instante en que alza la linterna, una risa infantil resuena, breve y distante, casi imperceptible. Incluso después de destruir al guardián, la semilla del miedo germina en la oscuridad, y Julia sabe que algunas promesas de silencio requieren vigilancia eterna. El crepúsculo baña las centenarias paredes de la iglesia de San Muerto, erigida sobre un antiguo cementerio indígena. María, la ingeniera de sonido de mirada intensa, baja del coche mientras sus neumáticos rechinan en el camino de tierra embarrado. Las tablas sueltas del pórtico crujen bajo sus pasos y el viento transporta un olor a incienso rancio mezclado con algo más terrible, como carne en descomposición. Antes de entrar, los tres son observados a lo lejos por Antonio, el sacristán de figura esquelética que sostiene un ramo de velas sin encender y rechaza la invitación a acompañarlos. En la aldea circulan rumores, una campana que sonaba sola los viernes, relámpagos que rasgaban el templo en noches sin nubes y un enigma inscrito bajo el altar mayor. Dentro los bancos de madera crujían, los vitrales astillados dejaban pasar rayos mortecinos y el eco de sus pasos se multiplicaba en corredores helados. Los personajes cargan dudas que pronto se entrelazan. María busca demostrar que la voz humana sobrevive a la muerte tras perder a su madre en un accidente hace 2 años. Captar un susurro espiritual sería su redención. El padre Roberto, apartado de su diócesis tras cuestionar recientes milagros, ve en esta misión la oportunidad de reafirmar su fe o confrontar sus propias tinieblas. Julio, historiador ambicioso y obsesionado con publicar un estudio sobre fenómenos paranormales, contempla en esta grabación la gloria académica que jamás ha alcanzado. Surgen nuevas tensiones. Al encender las velas en la nave principal, una de ellas se apaga sola, sumiendo al grupo en un silencio opresor. Un fragmento de tela antigua, prendido a una estaca en el rincón de la sacristía, exhala un olor ferroso y parece pulsar como si tuviera corazón.
Vestigios de runas grabadas en el suelo central sugieren un ritual interrumpido bruscamente, como si alguien o algo no deseara que la historia de esa iglesia saliera a la luz. Mientras el horizonte se oscurece, María ajusta sus micrófonos y susurra: «Estamos listos». Afuera, un cuervo acecha en el umbral, anunciando que la noche reserva algo más que simples ecos de canto sacro. Las luces titilan cuando María conecta la grabadora a los micrófonos suspendidos sobre el altar. El aire frío envuelve al trío como una mano invisible, y el susurro de los cables parece gritar en la inmensidad silenciosa de la iglesia. El padre Roberto recita mentalmente una plegaria, mientras Julio ajusta el nivel de ganancia, ansioso por registrar cualquier ruido que valide su investigación. En la primera reproducción, el grupo identifica anomalías que no deberían existir. Un murmullo en latín arrastrado y distorsionado que surge tras un cántico coral. Un susurro femenino tan tenue que María casi duda de sus propios oídos. Golpes irregulares en la madera del confesionario sin viento ni movimiento visible que los explique. María detiene la grabación con las manos temblorosas, convencida de haber captado voces del más allá. El padre Roberto vacila entre el miedo y la devoción. Para él, una señal de que la iglesia guarda más que simples ecos antiguos. Julio, dividido entre el escepticismo histórico y el ansia de fama, insiste en escuchar una vez más, convencido de que todo puede ser una interferencia electrónica. Cuando vuelven a reproducir, la grabadora chisporrotea y borra parte de la cinta, como si rechazara lo registrado. Al reiniciar, perciben un siseo que forma la palabra «ayúdame», proveniente de lo profundo de la cripta. En ese instante, las velas a su alrededor se apagan de repente, sumiéndolos en una oscuridad casi tangible. El trío se mira con pavor. El primer indicio de que realmente están siendo observados los impulsa a investigar cada sombra antes de que el próximo suspiro grabado revele algo aún más terrible. Al amanecer, el grupo se reúne en el transepto iluminado por linternas parpadeantes. El aire ha dejado de ser solo húmedo y ahora desprende un olor metálico, como sangre seca. Las paredes cubiertas de musgo revelan marcas de garras e inscripciones en latín, borradas por el tiempo, invitándolos a descifrar un enigma siniestro. María lucha contra la ansiedad. Cada nueva pista refuerza su determinación de probar la existencia de lo sobrenatural, pero también revive el miedo al fracaso y a decepcionar la memoria de su madre. El padre Roberto siente vacilar su fe. Al confrontar señales indiscutibles de algo más allá de lo natural, duda de su vocación y teme que su propia incredulidad haya atraído al mal. Julio, consumido por la ambición, teme que cualquier falla en las grabaciones arruine su carrera y la oportunidad de un reconocimiento histórico. Mientras examinan las inscripciones, María reproduce las cintas más recientes y capta un lamento arrastrado que resuena justo en el punto donde están parados. El sonido parece atravesar los muros de piedra. Julio, escéptico, sugiere que sea interferencia electrónica, pero el padre Roberto, pálido, señala una grieta en la pared. Dentro de ella, entretejidas en telarañas, yacen páginas de un diario carcomido. Desdoblan las hojas y leen fragmentos en latín arcaico, relatos de una novicia que afirmaba oír pasos encadenados y visiones de figuras en el confesionario. Un pasaje advertía que quien profane la última oración quedará marcado por la penumbra. De pronto, las linternas fallan al unísono. Cuando María enciende la suya, Julio queda a oscuras y escucha un susurro a su lado. «No confiamos en ti». La tensión estalla en acusaciones. Julio acusa al padre Roberto de ocultar páginas del códice, y este descubre que María modificó la grabadora para filtrar ruidos. En medio de la discusión, un estruendo subterráneo hace temblar el suelo y una puerta de piedra se abre, revelando una escalera empinada que desciende a las catacumbas.
Al asomarse, ven símbolos recién grabados en el primer escalón, como si la criatura los aguardara. Un grito ahogado resuena desde abajo, mezclado con el llanto infantil oído en la cripta. Sin saber si avanzar o huir, el trío duda ante ese corredor oscuro y siente que no hay marcha atrás. Los tres descienden por la escalera de piedra, cada peldaño gime bajo su peso y susurros recorren las paredes húmedas. La linterna de María titila, proyectando reflejos atormentados en símbolos ensangrentados en el suelo. El hedor a moho combinado con algo podrido oprime la garganta del padre Roberto, que sujeta el crucifijo con manos temblorosas. María, presa de la culpa que le recuerda la muerte de su madre, ajusta el micrófono para captar el menor ruido, aunque eso implique exponerse al peligro. Julio, obsesionado con obtener una prueba definitiva para su artículo, avanza con la grabadora en mano, ignorando el frío sobrenatural que le quita el aliento. El padre Roberto, dividido entre el deber de proteger y el miedo a enfrentar su propia incredulidad, repite mentalmente antiguas oraciones, intentando levantar una barrera de fe. Cuando llegan a una cámara circular, sienten un frío violento y ven la forma pálida de Beatriz surgir en la puerta, ojos hundidos y manos extendidas. La voz etérea repite la súplica antes grabada, pero ahora con tono acusatorio. María intenta registrar el sonido. Julio enciende un foco eléctrico que estalla en chispas y el padre Roberto alza el crucifijo, solo para ver las velas tras él apagarse de golpe. La luz muere y un grito angustiado retumba cercano, obligándolos a dispersarse en pánico. En el caos, María nota algo deslizarse por su brazo, dedos fríos que aprietan su muñeca con fuerza. Julio, presa del pánico, abandona la grabadora y corre hacia la escalera, sin voltear atrás. El padre Roberto, arrodillado, se consume entre la oración y la incredulidad, mientras la risa distante de Beatriz retumba en las piedras. El grupo corre hacia la puerta principal, pero la fuerza invisible que la bloquea retuerce el hierro. El aire se vuelve tan denso que cada inhalación duele en los pulmones. Las antorchas se extinguen al unísono, sumiéndolos en una oscuridad poblada de susurros que emanan de todas direcciones. Mientras buscan otra salida, María siente que la culpa y el miedo se vuelven palpables, perturbándola cada vez que gira en un rincón sombrío. Su pulso se acelera al vislumbrar figuras escurriéndose tras los pilares. El padre Roberto intenta recitar un rito de exorcismo, pero sus palabras salen atropelladas, fundiendo latín y portugués en un lamento. Su fe flaquea al ver cadenas de hierro caer del techo y contorsionarse como serpientes vivas. Julio, decidido a documentar cada instante, aprieta la grabadora contra el pecho. Al mirar atrás, ve su propia sombra separarse de su cuerpo y avanzar torpemente en su dirección. Intentan refugiarse en la sacristía. La puerta se cierra antes de que puedan alcanzar el picaporte, sellándose con un estruendo que retumba como un trueno estrecho. María arroja una silla contra la ventana enrejada, pero el vidrio no cede. En cambio, las rejas crujen y giran como si fueran garras de carne viva. Separados en pasillos distintos, comienzan a escuchar risas infantiles que reverberan en las paredes. Julio grita a María, pero solo recibe un gemido que parece surgir de su propia cabeza. El padre Roberto cae de rodillas, sintiendo manos sombrías apretarle los hombros, inmovilizándolo ante la negrura. Al borde del colapso, María descubre un pasadizo oculto tras una alfombra rasgada. Intuye que podría conducir a la salida, pero el túnel angosto exhala un aroma a sangre y cera quemada. A lo lejos, oye el estrépito de cadenas y el llanto de Beatriz, que llama su nombre con un tono desesperado. El trío comprende que para escapar deberá enfrentar a la entidad cara a cara, y que cada paso en esa huida puede resultar mortal. Poco a poco, el estrecho pasadizo desemboca en una cámara enterrada bajo el altar. El techo abovedado está cubierto por un fresco desvaído que muestra novicios en plegaria, y en el centro, la figura de una mujer coronada de espinas. Sobre una mesa de piedra yace un viejo arca de hierro oxidado y, junto a él, fragmentos de pergaminos manchados de sangre antigua. María
siente un escalofrío al reconocer símbolos idénticos a los de las velas de su bautismo. Su madre también investigó ritos olvidados antes de morir, y ella teme repetir viejos errores. El padre Roberto tiembla al leer el diario del confesor. Descubre que su propia familia perteneció a la orden que encerró a Beatriz y percibe la culpa heredada por esos sacrificios. Julio, frente a pruebas irrefutables, ve su artículo transformarse en una denuncia y teme que exponer el secreto arruine reputaciones, incluida la suya, si su apellido resulta implicado. El ambiente aprieta el pecho, el aire cargado a moho y sangre coagulada, el goteo constante en una cripta inundada y el tenue resplandor de musgo bioluminiscente crean una atmósfera claustrofóbica. Desdoblan los pergaminos y descubren que siglos atrás la iglesia ofrecía tributos de inocentes para mantener la plaga lejos del pueblo. Una voz aterradora susurra: profanan nuestro descanso. Las paredes tiemblan cuando el arca se abre por sí sola, revelando un medallón con el rostro de Beatriz. Sus ojos, cincelados en plata, parecen seguirlos con pesar. Al instante en que María lo toma, un recuerdo la asalta. Su madre también oyó ese susurro antes de desaparecer. La revelación los une y los separa al mismo tiempo. Deberán exponer la verdad y arriesgarse a despertar a todas las almas sacrificadas, o devolver el medallón y sellar el pasado para siempre. El aire de la cripta se vuelve asfixiante, impregnado de un olor metálico y de velas consumidas hacía siglos. Las sombras se proyectan en ángulos imposibles, como si las piedras quisieran engullir a los supervivientes. Cada paso hace temblar levemente el suelo, mientras corrientes lejanas de cadenas anticipan una presencia que se fortalece. María, afectada por el descubrimiento del medallón, escucha la voz de su madre invadir su mente, instándola a abandonar todo antes de perder la cordura. Ella titubea. Ceder al miedo significaría renunciar a la redención por la que ha luchado. El padre Roberto lucha por mantener firme el crucifijo, pero la culpa ancestral pesa en su pecho. Teme que cada palabra en voz alta alimente el odio de Beatriz. Julio, atormentado por el fracaso inminente de su estudio, vacila entre ayudar a sus compañeros y recabar pruebas para salvar su carrera. Para él, cada grito sobrenatural puede ser un clic hacia la gloria o el abismo. Mientras avanzan, los símbolos en los muros comienzan a brillar en un tono sanguíneo, revelando nuevas inscripciones que hablan de pactos sellados en sacrificios. Una estatua de ángel, antes serena, se deshace en polvo, soltando un lamento infantil. Del altar secundario, gotas de un líquido oscuro gotean sin cesar, marcando surcos en la piedra como un mapa infernal. Los susurros ahora se entremezclan con risas burlonas que imitan las voces queridas de los personajes, provocándolos con recuerdos dolorosos. En cierto momento, la presencia ataca físicamente. Cadenas invisibles inmovilizan a María en el suelo, arañando su piel con herrumbre viva. El padre Roberto intenta liberarla con plegarias, pero cada palabra en latín retumba en sus oídos como cristales rotos. Julio, presa de la ambición, intenta grabar el ataque, pero la cámara falla justo cuando el terror alcanza su clímax. Comprende que no hay ciencia que resista aquello. En un arranque de coraje, María se libera y destroza el medallón contra el suelo, provocando un grito colectivo que hace temblar las piedras con furia. La luz de las linternas se funde con un fulgor carmesí y una aura de lamentos inunda la cámara. Descubren que romper el medallón no destruyó al espíritu, sino que lo despertó por completo. Ahora están en el ojo del huracán. La presencia no solo busca castigarlos, sino absorber sus dolores más profundos. El pasillo detrás de ellos se agrieta, revelando un túnel aún más oscuro, donde el eco de sus propios pasos se une al canto pestilente de Beatriz. El escaso haz de luz de las linternas apenas atraviesa el aire denso, ahora cargado de un hedor pútrido que quema las fosas nasales. El trío regresa al salón principal, pero el arco que daba a la salida está cerrado por una telaraña de sombras sólidas. Cada respiración se convierte en un esfuerzo agonizante, como si el aire les robara la vida.
El silencio se rompe solo con susurros distorsionados que emergen de su propio interior. María está al borde del colapso, atormentada por la culpa de no haber salvado a su madre, y las voces le muestran destellos de su última conversación con ella. El padre Roberto soporta el peso de haber traicionado sus votos sagrados, creyendo que su incredulidad atrajo la maldición. Cada intento de oración suena vano y profundiza su desesperación. Julio, consumido por la vanidad, teme que escapar signifique perder el material obtenido a costa de vidas, culpándose por haber arrastrado a los demás a ese infierno. Las paredes parecen cerrarse, comprimiéndolos en un pasillo sin fin. Los susurros se tornan lamentos familiares. María reconoce el llanto infantil de su madre. Roberto oye a sus antepasados acusándolo de herejía. Julio escucha a colegas burlarse de su fracaso. El pánico se materializa en dolor físico. Manos sombrías recorren sus espaldas, cortando la piel como cuchillas invisibles. Separados brevemente, cada uno es arrastrado por visiones personales. María ve a su madre tendida en un lecho de sangre, implorando perdón. El padre Roberto presencia el sacrificio de novicios por la orden que él mismo defiende. Julio se ve solo en un auditorio vacío, alzando la grabadora en busca de aplausos que nunca llegan. Cuando finalmente se reencuentran, exhaustos y desorientados, perciben que la salida se ha sellado definitivamente, aprisionando la iglesia en un capullo de tinieblas. El desespero alcanza su clímax. Sienten que no hay salvación posible, sus motivaciones convertidas en ruina mutua, y el mal allí presente se nutre de cada dolor y culpa expuestos. Los pasillos se retuercen como venas palpitantes de piedra viva, iluminados por un resplandor rubí que emana calor y malicia. En el centro de la nave, el medallón fragmentado flota, girando lentamente sobre el altar, y las voces de Beatriz resuenan en coro, distorsionadas en plegarias macabras. María, el padre Roberto y Julio avanzan, cada uno sosteniendo un fragmento del medallón, las manos temblorosas tanto por la tensión como por el peso simbólico de aquel artefacto. María busca justicia para su madre y teme que fallar ahora las condene al olvido. El padre Roberto siente la culpa ancestral palpitar en sus huesos y ansía demostrar que la fe puede expiar los pecados de generaciones. Julio teme que su ambición destruya los lazos de amistad y desea, sobre todo, su propia redención. Para neutralizar a la entidad, recitan al unísono la plegaria inversa grabada en las cintas, mezclando latín con la voz real de Beatriz, capturada en playback. El suelo tiembla y las cadenas espectrales se enroscan alrededor de ellos como tentáculos hambrientos. Cada fragmento del medallón brilla con intensidad al resonar el cántico, emitiendo ondas sonoras que estremecen los huesos de la iglesia. Beatriz aparece en forma espectral, cruzando el altar con movimientos lentos y acusatorios. Cuando el grupo completa la última sílaba del ritual, una ola de energía roja explota, sacudiendo los huesos y quebrando estatuas. El padre Roberto grita a María y Julio que retrocedan, agitándoles el crucifijo hasta que el resplandor del medallón se reduzca a una niebla plateada, absorbiendo al espíritu de Beatriz en su interior. En un último estertor, la entidad emite un lamento y desaparece, dejando motas de polvo centelleante. El silencio regresa, pesado como una sentencia, y el medallón, ahora unido, cae de las manos de María, abriendo una grieta luminosa en el altar que se cierra en segundos. Exhaustos, se contemplan en el vacío, conscientes de que el ritual cambió no solo el destino de Beatriz, sino el de cada uno de ellos. A los primeros rayos del sol, María despierta en la carretera polvorienta, con el medallón casi derretido en su mano. El padre Roberto y Julio la esperan en silencio, cada uno cubierto de hollín y cicatrices invisibles que revelan más trauma que heridas físicas. La iglesia de San Muerto se desploma parcialmente al fondo, pero el aire sigue cargado, como si aún llevara el peso de todas las oraciones interrumpidas.
Las consecuencias se manifiestan de inmediato. María sufre pesadillas recurrentes en las que la voz de su madre se mezcla con el susurro de Beatriz, obligándola a cuestionar su propia cordura. El padre Roberto, liberado de la maldición, ve renacer su fe, pero vive atormentado por la culpa heredada, decidido a impedir que otros profanen secretos sagrados. Julio publica un relato perturbador que fusiona periodismo y testimonio personal, convirtiéndose en una figura polémica. Alcanzó la fama, pero pagó el precio de ser convocado por las tinieblas. El pueblo amanece sumido en un luto velado, con los aldeanos evitando la oscuridad de los callejones y el campanario dañado que aún parece resonar lamentos. Las cintas de María, parcialmente quemadas, guardan fragmentos indescifrables, y muchos juran escuchar por las noches cánticos invertidos arrastrados por el viento. Al final, al contemplar el medallón agrietado en el suelo de su casa, María advierte un destello plateado que dura un instante, sugiriendo que, pese a la victoria, el ciclo de dolor y silencio no se ha roto por completo. Al crepúsculo caluroso de otoño, Mariana empuja el portón oxidado de la antigua propiedad, mientras nubes de ceniza danzan sobre el techo parcialmente derruido. El motor de la camioneta de Rafael aún retumba en el silencio pesado. Cada respiración parece resonar entre las vigas chamuscadas. La casa, rodeada de árboles retorcidos y campos abandonados, exhala un aroma agridulce de madera quemada y humedad. Los ventanales, hechos añicos, reflejan el último rayo de sol como ojos vigilantes. Motivaciones de los personajes. Mariana, historiadora dedicada a probar la conexión entre leyendas y hechos reales, arrastra el trauma de haber perdido a su abuelo en un incendio misterioso y busca redención. Rafael, arqueólogo escéptico que valora la evidencia concreta, acepta el proyecto para salvar su relación y demostrar su propia valentía. Ambiente y atmósfera. Mariana nota inscripciones desvanecidas en una tabla caída, trazos circulares que recuerdan un antiguo escudo. El viento atraviesa los corredores vacíos, produciendo un sonido similar a susurros lejanos. El suelo de tablas rechina de forma irregular, como si alguien caminara en el piso superior. Pequeños puntos de calor surgen en las paredes, aunque no hay brasas visibles. La maleza alrededor parece ahuyentar pájaros e insectos, en un silencio tan profundo que el roce de un vestido rompe el aire. Susurros y presagios. Mientras desempacan el equipaje en el pórtico, Rafael fija la mirada en huellas profundas en la tierra seca, impresiones humanas surgidas durante la noche, sin restos de calzado. Mariana, con los ojos brillando de curiosidad, toca el hollín suave sobre el umbral, sintiendo un hormigueo en la punta de los dedos. Una rama cae en el patio y ambos se miran. No hay árbol lo bastante cerca como para haberla derribado. Tensión inicial. El pueblo vecino, liderado por doña Lourdes, evitó el contacto directo, pero les entregó una máscara de hierro corroído. Para ahuyentar lo que no podemos ver, dijo en voz baja. Al examinar el objeto a la luz de la linterna, perciben que tiene pequeñas perforaciones que recuerdan ojos, casi como si permitiera observar a quien la lleva puesta. La pareja siente por primera vez que no está sola en aquella propiedad. El opresivo perfume del pasado y un creciente recelo envuelven cada gesto. La restauración promete ser más que una obra física, sino una prueba de valentía frente a algo que ardió sin dejar llama. En la penumbra de la sala principal irrumpe un calor repentino, haciendo que las velas titilen y despidan vapores semejantes a humo sin llama. Mariana siente un hormigueo en la nuca, mientras Rafael aprieta el mango de la linterna como un talismán contra lo desconocido. Motivaciones internas. Mariana, el recuerdo vívido del incendio que mató a su abuelo hace que cada olor a humo avive su culpa por no haberlo auxiliado de niña. Rafael, el miedo a parecer cobarde ante su pareja lo impulsa a forzar explicaciones racionales, incluso cuando su lógica vacila. Detalles del entorno. El papel tapiz, deshilachado y manchado de hollín,
parece ondular como si estuviera vivo. El piso cruje en compases irregulares, sugiriendo pasos donde no hay nadie. Un retrato antiguo, colgado torcido, exhibe sombras que no coinciden con la iluminación. Primeras ocurrencias extrañas. Mariana oye un susurro ahogado proveniente del corredor oscuro, como si niños murmuraran al unísono. Su teléfono vibra sin mostrar notificaciones y la linterna de Rafael parpadea, revelando por fracciones de segundo una silueta en el umbral opuesto. Cuando la luz se estabiliza, solo queda el vacío. Conflicto creciente, Rafael exige investigar de inmediato, creyendo que se trata de un mal contacto eléctrico. Mariana, sin embargo, duda. Ese olor dulce y ácido la transporta a la infancia y ella quiere huir antes de que la brasa de humo le llegue a la garganta. La tensión entre lógica e intuición estalla en palabras duras, aumentando la incomodidad. Presagios y giro. Al intentar enderezar el retrato torcido, Rafael posa la mano sobre la madera caliente, sin señal de brasa, y un crujido retumba como advertencia. En el reflejo del vidrio astillado no ven sus rostros, sino un semblante cadavérico que se deshace en un aliento gélido. La respiración se quiebra y el retrato cae de una vez, abriendo un resquicio en la pared que revela corrientes de humo negro ascendiendo desde el interior del forjado. En ese instante comprenden que no es la casa quien los examina, son ellos quienes están atrapados en la mirada de algo invisible, decidido a marcar sus pieles con ese mismo fuego silencioso que devastó este lugar. Mariana y Rafael bajan por la escalera chirriante hasta el sótano húmedo, donde el hollín sobre el suelo de tierra forma patrones irregulares. Al iluminar con la linterna, perciben que algunos símbolos fueron retocados recientemente, como si alguien mantuviera viva la marca del culto. Entre las estanterías carcomidas, hallan un baúl enterrado bajo fragmentos de cerámica. En su interior, descubren un códice en latín manchado de hollín y un medallón de metal retorcido, pulsando una vibración casi imperceptible. Motivaciones internas. Mariana, atormentada por la culpa de no haber salvado a su abuelo, siente un magnetismo fascinante hacia el códice, convencida de que descifrarlo podría exorcizar sus propios demonios. Rafael teme perder el control frente a lo inexplicable y procura llevar un diario meticuloso, persuadiéndose de que todo tiene una explicación lógica. Ambiente. Las paredes exhalan un vapor lechoso, haciendo que el aire se sienta más denso y sofocante. Goteos forman charcos que reflejan las linternas en círculos temblorosos, como ojos vigilantes. El eco de los pasos sobre el piso de cemento retorna deformado, como si algo caminara a su lado. Nuevos conflictos. Mientras Rafael hojea el códice, Mariana siente un débil resplandor saliendo de una trampilla. Al abrirla, desata un chorro de aire caliente que apaga las linternas. En la oscuridad absoluta, percibe algo escalarle el brazo. Una cadena fría se enreda en sus muñecas, dejando una quemadura invisible en la piel. Rafael intenta usar el celular, pero la señal desaparece, y el sótano se llena de un murmullo creciente que mezcla latín profano con risas infantiles. Giro, cuando la luz retorna, observan que sus propias huellas en la tierra apuntan en dirección contraria a la escalera, como si hubieran sido arrastrados hacia el interior de la tierra. El medallón brilla en el bolsillo de Mariana, emitiendo pulsos que coinciden con un golpeteo rítmico dentro de las paredes. Manos invisibles, hambrientas por liberar algo enterrado hacía casi un siglo. Mariana avanza por el oscuro pasillo con la linterna en mano, cada gota de sudor deslizándose por su frente, mientras el haz de luz parpadeante revela manchas negras en las paredes. Al intentar iluminar la escalera que conduce al piso superior, la batería estalla en chispas azules que bailan en el aire y se apagan en un instante, sumiéndolos en una oscuridad tan densa que parece desgajarse en brea. Un grito ahogado retumba desde las vigas del techo, como si una voz sofocada suplicara auxilio. Rafael extiende la mano hacia su brazo, siente algo resbalar por la piel y descubre marcas rojas que antes no estaban allí. Antes de que puedan reaccionar, un golpe retumba tras la puerta cerrada, haciendo que toda la casa tiemble. Motivaciones internas. Mariana,
El temor de revivir el trauma del incendio que mató a su abuelo la paraliza momentáneamente, pero también la impulsa a enfrentar el horror para expiar su culpa. Rafael, dividido entre proteger a Mariana y mantener su postura escéptica, siente cómo su incredulidad se corroe ante el horror tangible que experimenta. Ambiente. El pasillo parece encogerse a cada paso. Las paredes exhalan un calor repentino, aunque no hay fuente aparente de llama. El piso de madera cruje bajo un peso invisible, sugiriendo algo corriendo a su lado. Una neblina fina surge del suelo, envolviendo los pies y produciendo un siseo sutil, como cadenas arrastradas en la oscuridad. Nuevos conflictos. La linterna de repuesto falla al girar el botón, dejándolos sin luz confiable. La puerta que llevaba de regreso al salón principal se cierra de golpe sola, bloqueando la única vía de escape. Rafael y Mariana discuten entre registrar los símbolos que brillan en la pared o buscar una salida inmediata. Giro. Cuando Mariana hace señas a Rafael y apunta la linterna, él ve en la penumbra no sus rostros, sino sombras que proyectan manos torcidas agarrando sus siluetas. La pared por donde habían avanzado muestra ahora una grieta recién abierta, revelando una cámara anexa en la que, al fondo, se escuchan cadenas metálicas arrastrándose. Algo invisible no solo arde sin llamas, se prepara para acorralar a sus huéspedes en una trampa de calor y sombra que desafía toda lógica. Mariana y Rafael corren hacia la puerta principal, convencidos de que será su billete de salida, pero descubren que la casa insiste en mantenerlos dentro, como si fuera un organismo vivo sediento de sus ansiedades. Motivaciones internas. Mariana, atormentada por el recuerdo de haber dejado morir a su abuelo, siente el desespero de no volver a fallar, pero la ansiedad la bloquea cada vez que está cerca de la salida. Rafael, decidido a demostrar que lo racional aún puede vencer lo inexplicable, se esfuerza por ignorar el miedo creciente, negándose a sucumbir al pánico. Ambiente. La puerta principal rechina como si peleara contra un empujón invisible, cada intento retumbando como un trueno amortiguado. Las ventanas rotas se cierran solas, sellando rendijas con una película casi cristalina que refleja sus siluetas distorsionadas. Una neblina húmeda penetra por las rendijas del suelo, envolviendo los pies en un frío que contrasta con el calor sofocante del interior. Conflictos. Rafael y Mariana discuten. Él quiere revisar la ruta de entrada, ella insiste en abrir las ventanas. El choque entre lógica e intuición genera tensiones que la casa responde con crujidos y estallidos. Cada vez que intentan usar el celular, el dispositivo se bloquea en un mensaje repetitivo. Bienvenidos, acompañado de un chirrido agudo. Al patear la puerta, sienten una resistencia que no proviene del marco, sino de una fuerza invisible que los presiona contra el suelo. Giro exhaustos, se apoyan en el umbral y sienten cómo el suelo se curva bajo sus cuerpos. Cuando finalmente logran abrir un resquicio en una ventana, esperan encontrar el campo iluminado por la luna. Pero lo que ven es el mismo pasillo por el que huyeron, ahora vacío, salvo por el símbolo del culto grabado en el hollín del techo. La casa se ha reconfigurado, convirtiendo su única vía de escape en un laberinto sin fin. En el ático embarrado, iluminado por rayos de luna que se cuelan entre las tejas, Mariana y Rafael hallan un escritorio cubierto de polvo. Sobre él reposa un diario de cuero desgastado por el tiempo, encuadernado con tiras de tela ennegrecidas. Al hojear sus páginas, descubren narraciones angustiosas de una familia local, los Almeida, que en 1923 invocaron el calor sin llama para salvar las cosechas de una plaga. Motivaciones internas. Mariana, su búsqueda de redención cobra fuerza al leer que su abuelo fue invitado al ritual, revelando un vínculo familiar que desconocía. Rafael, su escepticismo se disuelve al encontrar su propio apellido garabateado en una anotación febril, obligándolo a enfrentar la herencia que despreciaba. Ambiente. El ático exhala moho y hollín fresco, como si alguien hubiera pasado allí recientemente. Retratos antiguos de los Almeida muestran miradas desesperadas y un espejo empañado
lado refleja sombras que no corresponden a los cuerpos. Una llama azul fantasmal danza en un candelabro vacío, sin fuente aparente de fuego. Nuevos conflictos. Mariana quiere destruir el diario para romper la maldición. Rafael propone descifrar cada página, convencido de que la clave yace entre líneas. El diario susurra palabras en latín antiguo cada vez que se pasa una página, erosionando la cordura de quien intenta leerlo. Giro. En un instante, las hojas del diario arden sin calor, consumiendo el texto y dejando grabado en el piso el símbolo del fuego invisible. Un crujido agudo resuena en el ático y en el reflejo del espejo, una figura espectral extiende la mano, invitándolos a entrar en un pasado que aún vive entre las cenizas. El aire dentro de la casa se torna casi sólido, cargado de un calor opresivo que hace que las paredes exhalen gotas de hollín líquido. Mariana y Rafael perciben que cada respiración exige un esfuerzo, como si el propio entorno intentara devorarlos con su tormento. A la mortecina luz de una sola vela, observan cómo las sombras se retuercen en las paredes, formando siluetas de figuras en agonía. Motivaciones internas. Mariana, su culpa por la muerte del abuelo, se convierte en furia contra la entidad invisible, pero cada recuerdo la hace retroceder, temiendo ceder al desespero. Rafael, su deseo de proteger a Mariana choca con el terror de que su incredulidad haya convocado la maldición. Siente que fallar equivale a condenarlos a ambos. Ambiente. Las rendijas entre tablas exudan repentinos tornados de calor, como bocas serpentinas devorando carne. El piso cruje bajo un peso invisible, y el eco amplificado de los crujidos resuena como alas batiendo. Las velas encendidas se inclinan solas, proyectando llamas alargadas que lamen el techo y se extinguen sin dejar hollín. Nuevos conflictos. Cada vez que intentan usar herramientas para derribar una viga carbonizada, las hojas se ablandan como cera, obligándolos a retroceder. Voces susurran al oído de Mariana y Rafael, repitiendo secretos íntimos y despertando antiguas heridas. Al debatirse entre seguir las instrucciones del diario o destruir el medallón, un estruendo cierra la puerta del ático, atrapándolos allí. Giro. En el rincón más oscuro descubren una tableta de cerámica incrustada de brasas invisibles. Cuando Rafael la toca, visiones de un incendio ancestral estallan en su mente. Ve a los Almeida agonizando y reconoce en el patriarca rasgos que evocan su propio reflejo. Mariana, al intentar arrancar la tableta, siente cómo el piso cede, abriendo un abismo en la madera. La casa parece reír mientras sus plegarias se vuelven respuestas viscerales. El símbolo del culto brilla bajo sus pies, anunciando que la entidad nunca fue invitada a despertar. Siempre ha estado allí, alimentándose de cada miedo. Cuando la noche se adentra, el calor dentro de la casa alcanza un ápice insoportable, haciendo que el aire vibre en ondas asfixiantes. Mariana y Rafael apenas logran respirar y cada suspiro va acompañado de un borboteo de hollín que invade sus pulmones. El farol parpadea con llamas gélidas, proyectando sombras que se estiran como garras a su alrededor. Motivaciones internas. Mariana, su culpa muta en pavor a repetir la historia familiar. Siente que, si fracasa ahora, la maldición devorará no solo la casa, sino su propia alma. Rafael, el miedo a perder a Mariana demasiado pronto hace ceder su orgullo. Se cuestiona si su rechazo a lo inexplicable fue la chispa que desató el terror y teme confesar su impotencia. Ambiente. Las paredes palpitantes exhalan calor sin brasa, como si la casa fuera un pulmón a punto de expirar fuego. El techo cruje y cede por momentos, liberando cascadas de hollín que caen como lluvia negra. El piso cruje bajo un peso invisible y a cada paso la madera se hunde un poco, clavando los pies en una alfombra de cenizas. Nuevos conflictos. Voces familiares susurran deseos secretos, haciéndolos dudar el uno del otro. Mariana oye a Rafael culparla por lo ocurrido. Él escucha su propia voz, condenándose a la locura. Al intentar usar el medallón como protección, este vibra y emite un zumbido agudo que destroza la mente, obligándolos a soltarlo. La llama del farol se apaga y se enciende sola, revelando en el reflejo del vidrio rostros
rostros deformados y llamas danzando en sus cuerpos, aunque no hay fuego real. Giro. En el clímax del desespero, Rafael tropieza y cae contra un nicho oculto donde reposa un pergamino escrito con su propia letra y fecha de 1922. Allí, en letras temblorosas, está registrado el juramento de sacrificar a un descendiente de la familia para apaciguar el calor sin llama. Mariana cae de rodillas al leer su nombre. El ritual siempre requirió un vínculo de sangre vivo. Comprenden, aterrorizados, que no están solo atrapados en la casa, son parte integral del sacrificio exigido por la entidad invisible. En el salón principal, ahora transformado en un caldero de cenizas palpitantes, Mariana y Rafael se enfrentan al vórtice de calor invisible que surge entre ellos. Mariana aprieta el medallón contra el pecho, sintiendo cómo vibra al ritmo de su corazón, mientras Rafael sostiene el pergamino fragmentado, listo para recitar el ritual hasta el final. Motivaciones internas. Mariana, dispuesta a enfrentar su culpa ofreciendo su miedo más profundo, pero temerosa de perder a Rafael para siempre. Rafael, decidido a sacrificar su incredulidad por amor, quiere usar cada sílaba del pergamino para liberar a Mariana y romper el ciclo ancestral. Ambiente. El techo ondula como un velo de humo, proyectando sombras que danzan al compás del calor. Las cenizas forman remolinos alrededor del medallón, creando pilares de hollín que se elevan y se desmoronan. El suelo tiembla con cada pulsación del medallón, abriendo fisuras de donde escapan estallidos apagados. Nuevos conflictos. El medallón arde hasta quemar la mano de Mariana, obligándola a dudar en el instante crucial. Las palabras del pergamino se desordenan. Cada frase leída trae visiones de sacrificios antiguos que casi destrozan la cordura de Rafael. Voces rivales imploran clemencia y al mismo tiempo exigen entrega total al fuego invisible. Giro. En lugar de recitar el juramento de sacrificio, Rafael pronuncia un verso de perdón. Perdonamos a quienes ardieron, a quienes flamearon sin llama. El medallón estalla en un aura gélida que disipa el calor y el vórtice se disuelve en brumas negras. Cuando el silencio regresa, advierten que el medallón está hecho añicos. Cada fragmento vibra ahora con una llama azul serena, señal de que el fuego invisible fue contenido, pero sigue vivo, aguardando la próxima chispa. Al romper el día, una niebla tenue envuelve la casa, ahora reducida a ruinas silenciosas. El calor ha cesado, pero el aire aún conserva el aroma agridulce de cenizas invisibles. Mariana y Rafael, exhaustos y marcados, permanecen en el pórtico, sosteniendo el fragmento restante del medallón, ahora frío al tacto pero latiendo con una luz azul tenue. Consecuencias. Los fragmentos del medallón muestran finas grietas que exhalan humo solo visible a luz débil, recordando la presencia constante del fuego invisible. Mariana sueña vívidamente con el grito ahogado de las víctimas, despertando en sudor frío como si el calor aún la consumiera. Rafael, antes escéptico, lleva cicatrices invisibles en el pecho, donde sintió cadenas acechando, y comienza a documentar relatos de otros incendios inexplicables en la región. La casa, incluso en ruinas, revela símbolos de hollín en el umbral cada mañana, marcas que aparecen y desaparecen sin explicación. Presagio final. Al alejarse por el camino de tierra, la pareja percibe que el medallón, guardado en un saquito de tela, emite un último pulso luminoso antes de apagarse. En el silencio que sigue, un crujido distante suena como un susurro procedente de la vieja casa. El fuego invisible no ha muerto, solo aguarda una nueva invitación para arder sin dejar llamas.